Y es por lo que se ha estado comentando un poco en el chat, que lo estoy viendo por ahí encima, que si Vox son nazis o no son nazis, si Podemos son leninistas o no son leninistas, pues sus líderes lo son. Basta oír lo que decían antes de fundar el partido, porque ese es el punto. El otro día no me acuerdo quién es para citarla, porque esto, como está ocurriendo en el chat, no tengo tiempo de investigarlo y tal. Pero alguien el otro día, una compañera de Twitter, hizo una explicación en un hilo de 4 o 5 tweets de por qué, y los voy a poner obviamente aquí cuando este segmento se corte y se ponga en el canal, de por qué la gente vota a Vox sin ser nazi o por qué la gente vota a Podemos sin ser comunista. Y la explicación está precisamente en el populismo. Es decir, yo no te digo que hay que matar a los inmigrantes. Te digo que los inmigrantes tienen la culpa de que tú vivas mal, de que las tragedias y problemas de la economía mundial y los tropezones o resbalones de la economía nacional o incluso local, las tonterías de tu municipio, tienen un culpable que son los inmigrantes. Y por lo tanto, como ellos no son iguales a nosotros, y España para los españoles, y hagamos España grande nuevamente, que es el argumento clásico del nacionalismo extremo que le da parte de su nombre al nazismo, pues vota por nosotros y te devolveremos tu trabajo porque echaremos a los inmigrantes que dejarán tu trabajo, tu empleo para que puedas volverlo a ocupar. Y el dinero que les dan a los inmigrantes se lo van a dar a tu abuelita si votas por mí. Tú piensas, a ver, hay unos señores que quieren darle 1,700 euros mensuales a mi abuelita y ahora le están dando por solo 900 en su pensión. Hombre, por 800 euros al mes yo evidentemente los apoyo. Están pensando en mí y en mi abuelita. Lo que no te dicen es el cómo. No te dicen que no es posible sostener una serie de políticas en un esquema democrático. Y entonces para que funcionen las políticas que parecen querer implantar, más otras muchas que no te están contando, se requiere un Estado autoritario. Se requiere un Estado donde a la gente que no piensa como el Estado se le persiga intensamente, cosa que en España no pasa. Yo no te voy a decir qué es lo que quiero hacer en el fondo, te voy a decir cosas que suenen bien para ti. Esa es la esencia del populismo, la esencia del engaño que implica el populismo, que es demagogia. Expliqué ya alguna vez que populismo antes era otra cosa, y cuando se funda el populismo es una política popular a favor de la gente, en contra de las élites. Es muy bonito. Pero de un tiempo para acá, populismo significa demagogia. Y lo significa incluso en los esquemas teóricos desarrollados por gente como Ernesto Laclau, que es el maestro e inspirador de Podemos, por lo menos de 4 de sus líderes originales: Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero, Carolina Vescanza, y Juan y Pablo Iglesias, que ya se fueron todos de Podemos, bueno, salvo Pablo, que sigue en Podemos, pero como militante de base, él ya no manda nada. No, de verdad, el Podemos tiene su esquema y él es un militante de base, nada más. Vale. Ustedes me creen eso, yo les quiero vender un puente. Podemos no te dice, mira, necesitamos establecer la expropiación de todas las empresas del IBEX 35 para estatizarlas y establecer la planificación centralizada de la economía. Porque si lo dice, nadie va a votar por ellos. Porque luego las empresas son hasta la tienda que tiene Enriqueta en el pueblo. Entonces lo que dicen es, no, lo que tenemos que hacer es impedir que las empresas del IBEX 35 controlen el país y el gobierno. Pues muy bien. Oye, pero ¿has demostrado que lo controlan? Pues no sé si sabes que hay empresas que salen y entran del IBEX 35, a veces todos los días, Depende del valor de las empresas, que se crea un índice, porque el IBEX 35 no es un club de señores que se reúnen a tratar de hacerte la vida imposible, sino que es el índice de las 35 principales empresas que cotizan en la bolsa en España. Y que es muy difícil además creer que las 35 tengan exactamente las mismas aspiraciones políticas e intereses.
Entre otras cosas porque compiten entre ellas. Primero demuéstrame que están controlando el país, porque si están controlando el país lo que tenemos que hacer es recuperar la democracia, es más democracia, no menos. No te lo van a decir, no te van a hablar de la dictadura del proletariado, como no te van a hablar de las razas puras en Vox. Como no te van a hablar de la inferioridad de las personas de color, de piel de color oscuro. Como no te van a hablar de la necesidad de fortalecer la genética española, la pura españolidad y sobre todo, por supuesto, la capacidad de defensa de España. Hay muchas cosas que no te van a contar, pero te cuentan las otras que te emocionan. Cuando Lenin llega a la Unión Soviética, a Rusia, después de la Revolución de Febrero, cuando los mencheviques ya habían derrocado al zarismo, él llega prometiendo pan y paz, no planificación centralizada de la economía. Pan y paz suena muy bien. Cualquiera que te prometa que vas a comer y que vas a estar en paz, hombre, sobre todo estando metido dentro de una guerra, habiendo pasado por una revolución, tenía una serie de enfrentamientos, etcétera, te va a sonar muy bien. Lo mismo hizo Hitler. Hitler no prometió campos de concentración, ni mucho menos campos de exterminio que aparecen hasta 1941-42. Hitler promete prosperidad, tranquilidad, paz y alegría al pueblo alemán. Luego pasa la factura, y la factura es: tienes que morir en el frente, buscando las nuevas tierras que necesitamos para que se expanda la madre patria. El padre patria, además, porque en Alemania es la Vaterland, no es la Mutterland, sino la Vaterland, el patrio. Y entonces, préstame a tus hijos, pues los voy a mandar a la guerra, los voy a mandar a invadir la Unión Soviética, a ver qué se siente, cómo sentían las tropas de Napoleón, lo que ya les hizo el general Invierno. La factura viene después, y esa es la esencia del populismo. La gente vota por los populistas por razones muy distintas. Entonces, y hay gente que me lo pregunta, incluso en los comentarios de los vídeos: ¿pero tú crees que todos los millones que votaron por Vox son nazis? No, creo que están engañados. ¿Y tú crees que todos los que votaron por Podemos son comunistas? No, creo que están engañados. Creo que sé que hay agendas detrás de lo que se le presenta a la gente. Mientras que en casos incluso del PP o del PSOE, no hay esta agenda detrás de Izquierda Unida. La Izquierda Unida era claramente, afirmaba su vocación comunista, puedes estar en desacuerdo con ella, pero por lo menos no la ocultaban. Es decir, no hay una agenda detrás. Lo que están haciendo es tratar de hacer una lucha de ideas, que en cierta medida se está perdiendo cuando el PP asume el populismo de Vox y los fake news y demás. Entonces, no, la gente que vota a Vox, la gente que va a los mitines de Vox a oír lo que se dice, no es nazi. Como los votantes de Podemos no son marxistas-leninistas. Oigan lo que dice Vox en sus mitines. Te toca, hombre. Si no los conociera yo, se los creería. El problema es que los conozco. Esa gente que solo vive del Estado, grita Abascal, y uno dice: sí, hombre, con esa gente que nunca trabaja, y nosotros que nos sobamos el lomo 8 horas o 9 o 10 diarias durante 4, 5, 6 días de la semana, y aquellos vagos. Bueno, si yo no supiera que Abascal no ha trabajado un día en su vida y siempre ha estado de alguna manera ungido a las ubres del Estado, pues le creería, pero no le creo. Lo que quiere es ungir a más de los suyos a las ubres del Estado. Entonces, por todo eso y algunas cosas más, no es necesario ser nazi, no es necesario ser comunista para votar partidos nazis y comunistas. Ese es el truco del populismo. Y la obligación del informador, y en este caso creo que yo soy uno, es decirle a la gente: cuidado, esto tiene más doblezas que una fábrica de origamis, y tienes que desentrañar lo que hay detrás antes de tomar una decisión que puede afectarnos a todos. ¿Qué les parece?